Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o algunas guías recientes o de interés, tratar de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con unas guías que, si bien salieron en el 2004, nos comentan que son guías del 2023 en un tema que es bastante importante, sobre todo en aquellos médicos que nos encontramos en el ámbito hospitalario, y esto es el manejo del paciente grave fuera de la unidad de cuidados intensivos, porque hay muchos pacientes que nos vamos a encontrar que se deterioran durante su hospitalización o incluso en aquellos pacientes que son egresados del servicio de la unidad de cuidados intensivos, de la terapia intensiva, y que pueden llegar a presentar deterioro de su condición que previamente había estado estable. Entonces, estas guías tratan de darnos algunas pautas, darnos algunas recomendaciones acerca de lo que podemos hacer, ciertas medidas que podemos implementar para tratar de mejorar estas condiciones, sobre todo eh, la atención oportuna en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, a manera de introducción, cuando los pacientes hospitalizados en pisos médicos, y hablemos de cualquier piso médico, o sea, medicina interna, urgencias, ortopedia, cirugía. Yo creo que deberíamos de implementar ciertas medidas porque los pacientes pueden llegar a presentar un deterioro en cualquier momento. Obviamente habrá algunos pacientes que por sus condiciones quizás sean más propensos a tener algún deterioro de su condición, pero habrá pacientes en los que a lo mejor no esperamos que se deterioren, pero pueden presentar por el simple hecho de estar hospitalizados. Y el hecho de identificar de una manera temprana que el paciente se está deteriorando y tener una respuesta rápida a ese deterioro, pues va a ser la diferencia, va a ser la diferencia en el que el paciente tenga complicaciones, que pueda llegar incluso, que podemos llegar a prevenir la mortalidad en ese tipo de pacientes. Obviamente, y siendo un médico en Latinoamérica, siendo un médico en México, sé que existen muchas limitantes en un piso de hospitalización, algunos hospitales menos, algunos hospitales más, pero hay muchas limitantes, sobre todo de personal, ¿no? De personal médico, de personal de enfermería, de personal en general, así como los recursos. Podemos vernos sumamente mermados en esta situación, ¿no? O sea, a veces no pudiéramos tener esa respuesta tan rápida como quisiéramos, pero creo que estas recomendaciones pueden ayudarnos. A lo mejor no podemos cambiar el hecho de que contraten más médicos o que contraten más enfermeras o que contraten mayor personal o que tengamos más recursos médicos, pero quizá pudiéramos llegar a estructurar una respuesta con lo que tenemos, con lo que contemos en el piso de medicina en el que nos encontremos para que pues el deterioro del paciente se identifique de una manera temprana y que la respuesta sea lo más rápido posible. Entonces, la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos nos ofrece ciertas recomendaciones y orientación basada en evidencias sobre el reconocimiento y la respuesta movilizada de manera expedita ante el deterioro de la salud de los pacientes hospitalizados fuera de la unidad de cuidados intensivos. Y creo que esas recomendaciones las podemos implementar, no se necesita gran cosa, entonces se pueden llegar a implementar, son bastante útiles en el sentido de los pacientes hospitalizados en pisos médicos o incluso quirúrgicos. Son las guías que les comentaba, se denominaron guías de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos sobre el reconocimiento y la respuesta al deterioro clínico fuera de la unidad de cuidados intensivos. Son del 2023, aunque se publicaron en febrero del 2024 y se publicaron en el Critical Care of Medicine. Como siempre les hablo de la metodología que se lleva a cabo en las guías, y esta no es la excepción. Ya hay muchos videos atrás que te hablo de guías sobre este tipo de metodología, no quiero meterme más al tema, pero estas guías en específico también toman en cuenta la metodología GRADE, que esta metodología GRADE a grandes rasgos es el peso que se le da a cada una de las recomendaciones dependiendo de los ensayos clínicos que se analizaron, es decir, la recomendación que se nos da, se analizan ensayos clínicos dependiendo de la metodología de esos ensayos clínicos y el peso estadístico que tenga, pues se les da pues, el nivel de certeza, alto, moderado, bajo, muy bajo, etcétera. Entonces, estas guías en específico, al igual que otras que hemos revisado en el canal, tienen una metodología GRADE. Voy a revisar de una manera muy general las recomendaciones que nos ponen en estas guías. Son 8 recomendaciones que nos ponen. Voy a abordar las más importantes o las más interesantes en mi punto de vista y vamos a analizarlas, ¿vale? En primer lugar, nos hablan sobre los signos vitales. Cuando un paciente de piso médico presenta cualquier motivo de preocupación, el personal debe obtener de manera inmediata un nuevo conjunto completo de signos vitales e informar de las anomalías importantes a los médicos correspondientes con urgencia.
Entonces, el personal de sala o el personal que nos encontramos en la hospitalización deben esforzarse por tener una respuesta rápida en cuanto se noten que los signos vitales no son adecuados, es decir, que los signos vitales tengan alguna alteración. Pareciera ser un tema muy básico, ¿no? O sea, la toma de signos vitales, pero en ocasiones nos hemos encontrado con que, pues, se repiten los signos vitales o no se toman los signos vitales, o porque, pues, obviamente no de manera intencionada, en ocasiones por la carga de trabajo o porque un paciente se puso grave y a fulanito no se le pudo tomar los signos vitales, ¿no? Entonces, en ocasiones puede llegar a ser una recomendación muy obvia, pues obviamente el paciente está hospitalizado, el paciente va a tener la toma de signos vitales, pero en ocasiones puede llegar a pasarse o no realizarlos de una manera adecuada o no realizarse las horas o no realizarse en el momento en el que se indicó y esto puede ser pues un problema importante. Entonces, por eso el énfasis en que la toma de signos debe ser de manera oportuna y sobre todo en aquellos pacientes que nosotros encontremos que presentan algún deterioro, se debe de realizar la toma de signos vitales. Entonces, esta es la recomendación como nos lo ponen en las guías, ¿no? Es una declaración de buenas prácticas. Este tipo de declaraciones no se basan en una evidencia científica, sino que los expertos en las guías nos comentan que, pues bueno, es una declaración de buenas prácticas, o sea, lo tenemos que realizar porque pues va a ser beneficiado sí o sí el paciente. Entonces, nos comentan que sí se debe de realizar la toma de signos vitales en cuanto nosotros encontremos algún deterioro en el paciente y en caso de que haya una alteración en los signos vitales, se deberá dar la alarma a los médicos que se encuentran encargados de la respuesta rápida, que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Pero ustedes me dirán, pues si el problema es que no se monitorizan de manera adecuada, pues a una monitorización continua a los pacientes de piso sería lo ideal. Pero pues no es tan fácil, no es tan rápida la solución. La verdad es que las guías no nos hacen una recomendación en específico respecto a la monitorización de todos los pacientes, solamente algunos seleccionados, pero monitorizar a todos los pacientes pues pudiera ser un poco complejo. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. O sea, hay diferentes cuestiones por las cuales el paciente no pudiéramos monitorizarlos. Número uno, porque va a depender del sitio en donde nos encontramos, el hospital en el que nos encontramos, pero pues obviamente no tenemos las posibilidades de monitorizar a todos los pacientes en piso. Hay pisos en los que tenemos 40, 50, 60 pacientes y logísticamente puede ser imposible por los recursos del hospital monitorizar a todas las personas. Eh, Número dos, pues puede llegar a interrumpir el sueño de los pacientes, puede haber falsas alarmas o incluso nos comentan en las guías que puede haber una falsa sensación de seguridad en los médicos simplemente porque les pusimos un monitor y están monitorizados las 24 horas. Nos hacen la recomendación más que nada que nosotros tengamos en cuenta los pacientes que tengan más riesgo de complicación, quizá en esos pacientes muy seleccionados pongamos una monitorización continua, pero no nos presentan una recomendación propiamente dicha para monitorizar a todos los pacientes. Otro punto en el que se enfocan las guías, además pues, de la toma de signos vitales, es en la educación. Se hace y se hace especial énfasis en la recomendación de capacitar a los pacientes y los familiares que alerten datos de alarma. Entonces, la verdad es que en ocasiones cuando nosotros con los médicos es imposible que nosotros hagamos una revisión exhaustiva de todos los pacientes que se encuentran hospitalizados. En la entrega de guardia o en el pase de visita, pues se comenta de una manera muy general la condición del paciente, la evolución y los signos de alarma, pero la verdad es que revisar de manera exhaustiva a los 50 y tantos, a los 60 y tantos pacientes que se encuentran hospitalizados es muy complejo, sobre todo por la cantidad de personal que se encuentra. Entonces, para tratar de aminorar ese problema que se tiene del personal, quizá capacitar a los familiares o incluso al mismo paciente que se le avise de una manera inmediata a la enfermera o al personal que se encuentre a la mano sobre cambios, desde cambios en el estado mental, alteraciones en el patrón respiratorio, eh, no sé, movimientos anormales, cuestiones por el estilo, que se animen y que se empodere a las personas para que se le avise de una manera inmediata al personal que se encuentre disponible, que se encuentre a la mano, ¿no? Entonces, sugieren que las preocupaciones de los pacientes, la familia y los cuidadores se incorporen a los sistemas de alarma temprana del hospital. Entonces, sí es importante que si somos poco personal, si no tenemos
la cantidad de médicos suficientes para hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los pacientes o de las personas que encontremos hospitalizadas, tenemos que echar a mano de lo que tenemos. Y echar a mano de lo que tenemos, pues son los propios familiares que se encuentran junto a su familiar una muy buena parte del día. Algunos familiares se encuentran 24 horas del día, incluso al propio paciente. Pero pues una vez que ya identificamos que hay un problema, que ya se realizó la toma de signos vitales, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente punto es establecer un equipo de respuesta rápida. Dentro del hospital, dentro del piso, dentro del turno que te encuentres laborando, nos recomiendan que se tenga un equipo de respuesta rápida. Para un paciente que no está en la unidad de cuidados intensivos y que presenta un deterioro, se debe desplegar este equipo de respuesta rápida con criterios de activación explícitos. No solo reconocer el problema, sino tener un plan de ataque para el paciente. ¿Cuáles serían las señales de alarma que tendríamos que poner o activar al equipo de respuesta rápida? Obviamente los signos vitales, ¿no? Como una caída importante de la presión, una elevación importante de la presión o elevación o disminución severa de la frecuencia cardíaca, pero también no solo son números o no solamente son los signos vitales, también los estados mentales, la dificultad para respirar, las crisis convulsivas, los sangrados, cosas por el estilo, tienen que activar el equipo de respuesta rápida. Y este equipo de respuesta rápida, como nos lo comentan dentro de las guías, no nos dicen específicamente por quiénes debe estar conformado. E inclusive nos comentan que no hay necesidad específica de que esté incluso conformado por médicos. Obviamente va a depender de la institución, obviamente va a depender de la cantidad de personal que nosotros tengamos en el hospital y en el piso en ese momento, pero pues los líderes incluso del equipo nos lo comentan que pudieran llegar a ser enfermedades de cuidados intensivos, terapeutas respiratorios. Obviamente, si hay una mayor cantidad de médicos, pues algún médico o profesionales de la salud, ¿no? Pero no nos hablan específicamente sobre cómo tiene que estar compuesto un equipo de respuesta rápida, ¿no? Y como lo ponen aquí de manera literal, no hacemos recomendaciones con respecto a uno, si un equipo de respuesta rápida debe estar dirigido por un médico prescriptor o por un médico no prescriptor. Y dos, si un equipo de respuesta rápida debe estar dirigido por un médico en comparación con otros proveedores de atención médica. La verdad es que, como comentan en las guías, puede estar compuesto por enfermeras, por terapeutas respiratorios, por médicos, no nos lo especifican. Yo creo que eso va a depender de cada uno de las condiciones del hospital, de las condiciones en el piso. Lo que sí nos comentan es que debe de haber un miembro que es indispensable, un miembro que debe de estar en el equipo de respuesta rápida, que tenga experiencia en obtener los objetivos de atención de los pacientes y establecer planes de tratamiento que reflejen los deseos y pronósticos de los pacientes. Una cuestión que es importante, por ejemplo, en piso de medicina interna es que tenemos una gran variedad de pacientes con diversas patologías, ¿no? Diabetes mellitus descompensada, enfermedad vascular cerebral, sangrado de tubo digestivo, neumonías. Y nosotros, el integrante que esté dentro del equipo de respuesta rápida tiene que saber cuáles son los deseos del paciente o de la familia. Ok, tenemos a este paciente de 85 años de neumonía adquirida en comunidad que está deteriorado, pero la familiar o el paciente mismo no quieren mayores maniobras. Entonces, pues sí, se va a deteriorar, la enfermera nos va a avisar o la persona que esté cerca de él nos va a avisar que tiene un deterioro respiratorio, un deterioro en los signos vitales, pero el miembro del equipo de respuesta rápida sabe que ese paciente, pues solo hay que darle maniobras de confort, por ejemplo, ¿no? No hacer más allá de esta situación. Sin embargo, otro paciente que a lo mejor es de las mismas condiciones, con la misma edad, pero los familiares y el paciente quiere que se realice todo, quiere que se le aplique o que se haga todo lo posible por sacarlo adelante, entonces el miembro del equipo ya sabe que si tiene un deterioro ese paciente, pues vamos con todo, o sea, intubación, medicamentos, vasopresores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener bien establecido, por lo menos debe haber un médico o un personal en el equipo de respuesta que sepa los objetivos y el plan de cada uno de los pacientes. Eso es importante, sobre todo para no activar el equipo de respuesta rápida en balde, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la verdad es que son las guías a grandes rasgos. Creo que podemos sacarle muchas cosas buenas. O sea, ya hay evidencia científica que este tipo de equipos de respuesta rápida disminuyen la mortalidad, disminuyen la morbilidad en los pacientes hospitalizados. Le estoy poniendo aquí uno de los ejemplos en este artículo
que en las conclusiones de este estudio, la implementación de estos equipos de respuesta rápida se reasoció con una reducción tanto de la mortalidad hospitalaria como de los parios cardiopulmonares fuera de la unidad de cuidados intensivos. O sea, es algo que ya está estudiado, es algo que ya se ha implementado en varios hospitales y que se ha demostrado que funciona, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí funciona y creo que se puede realizar en cada uno de los pisos. Creo que estas guías nos comentan también dentro de aparte de las recomendaciones, nos comentan que lo primero que podemos llegar a hacer en nuestro hospital o en la unidad donde nosotros laboramos es hacer de primera instancia, una evaluación de cómo hacemos, por ejemplo, las mediciones de los signos vitales y qué tanto y qué tan buena o qué tan mala es la respuesta que nosotros tenemos con el deterioro de un paciente. Salimos corriendo todos para llegar al paciente, sale un médico, el médico no responde, el médico le dice, no, no se preocupe. ¿Cómo es la respuesta que nosotros tenemos en el hospital, en el piso de medicina interna o en el piso de cirugía o en el piso de ortopedia cuando un paciente se deteriora? Una vez que ya estamos establecidos cómo está nuestra respuesta en nuestro piso, en nuestro hospital, en nuestro servicio, ya podemos implementar ciertas medidas que nos ponen aquí o ciertas recomendaciones. Como nos dicen, puede llegar a ser abrumador hacer todas las recomendaciones que nos están poniendo, pero implementar paso por paso, una medida tras una medida, pasos de bebé, poco a poco. En primer lugar, ponernos de acuerdo de cómo se va a monitorizar a los pacientes con los signos vitales. Va a ser exclusivamente de las enfermeras, vamos a tener responsabilidad los médicos, pondremos a los residentes, estarán los internos, el médico adscrito se pondrá a acuerdo con eso, implementar ciertas medidas para que los signos vitales sean en su momento, en su hora y que sean confiables, digámoslo así, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que pudiéramos llegar a implementar, o por lo menos en el hospital en el que me encuentro, eh, por la carga de trabajo y la cantidad de pacientes que tenemos, yo creo que se tendrían que priorizar los pacientes que se encuentran que son ampliamente deteriorables, que se pueden llegar a deteriorar. Esos pacientes tenemos que ponerles pues un puntito rojo, hay que marcarlos para que a esos pacientes en específico se le haga especial énfasis en la toma de signos vitales con determinada cantidad de tiempo, capacitar al personal que está cerca, capacitar al personal que se encuentra en piso, capacitar al familiar para que en cuanto, si el paciente tiene sangrado de tubo digestivo o tiene el antecedente de sangrado de tubo digestivo, a las enfermeras si la frecuencia cardíaca se incrementa, si la presión se cae, si el paciente nota que se pone muy pálido, que no puede hablar, que empieza con sudoración, etcétera, etcétera. Esos son como signos de alarma específicos para ese paciente, para que corra con la enfermera, para que corra con el médico y el médico con su equipo de respuesta rápida, que ya conoce ese caso en particular, pueda tomar cartas sobre el asunto. Pero antes de empezar el pase de visita, la entrega de guardia, esté bien establecido ya el equipo de respuesta rápida. Tenemos la dificultad en los pisos, por ejemplo, de hospitalización, en que hay médicos que entran, hay médicos que salen, hay médicos que entregan guardia, hay médicos que reciben guardia. Antes de empezar todo el merequetengue de la entrega de guardia y pase de visita, establecer el equipo de respuesta rápida. Ok, el día de hoy el grupo de médicos o el grupo de enfermeras que está entrando al hospital, este es el equipo de respuesta rápida. Va a estar guiada por este médico o por esta enfermera, seguido por este médico, esta enfermera, este otro médico, esta enfermera, para que no perdamos tiempo en cuanto detenga deterioro un paciente, estar viendo pues, quién es el líder, quién forma parte del equipo de respuesta rápida, sino establecerlo justo antes de que empiece la entrega de guardia o el pase de visita. Una vez que se haya establecido el equipo de respuesta rápida, pues bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son los pacientes graves. Ok, el paciente grave es este que le estoy comentando, sangrado de tubo digestivo. Y de otro paciente grave, pues es el paciente con neumonía asociada a ventilador o neumonía nosocomial. Y entonces estos signos de alarma van a ser diferentes al paciente que tiene sangrado de tubo digestivo, por lo cual hay que capacitar a la enfermera y a los familiares y decirles, bueno, su paciente tiene una infección de vías respiratorias, los signos que hay que estar vigilando es que la saturación se caiga, que empiece con taquipnea, que no pueda hablar, que empiece con sudoración, que empiece con picos febriles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se puede implementar muy bien, pero se tiene que hacer paso a paso, se tiene que poner de acuerdo, se tiene que involucrar a todos los servicios, inclusive en las guías nos dicen que se tiene que involucrar al servicio de administración, a la farmacia, a los terapistas respiratorios, a los médicos, a las enfermeras, porque pues esto es parte de la solución. Todos tienen que estar involucrados en la solución y no solamente en el problema. Entonces,
parecieran ser recomendaciones muy vagas, parecieran ser recomendaciones que parecieran ser obvias, pero que les aseguro que en muchos pisos, en muchos hospitales, no se llevan a cabo y que creo que se pueden implementar sin mayor problema y que el beneficiado finalmente será el paciente, ¿no? Entonces, creo que a mí me pareció unas muy buenas recomendaciones. Es una guía muy específica. Hablan de cuestiones muy básicas, pero que muchas veces no se pueden implementar o no se implementan como tal, y creo que se puede realizar sin ningún problema. Pero bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito día y una excelente semana.